Muchos pacientes que llegan a la consulta quiropráctica vienen con dolores de cabeza, migrañas, que bueno, la gente migrañosa tiene dolores de cabeza recurrentes. Entonces, generalmente cuando aparecen en esa primera consulta, uno le empieza a preguntar, a hacer una anamnesis de su situación y terminamos en la mayoría de las veces descubriendo que la causa que le produce esa migraña o ese dolor es por una desalineación que tienen en las cervicales. Una vez que evaluamos esas cervicales, que pedimos radiografías, que analizamos esas radiografías, nos damos cuenta que sí, hay una desalineación en upper cervical, en cervicales superiores, que es donde uno tiene anatómicamente ciertos nervios, como el nervio vago, el nervio hipogloso, el primer y segundo cervical, que sufren compresiones debido a esa desalineación. Y más allá que la desalineación va a producir una interferencia entre la conexión del cerebro y todo mi cuerpo, esa compresión que reciben esos nervios que les acabo de mencionar son los que le van a producir ese dolor de cabeza intenso, ese dolor de cabeza recurrente, y que por más, como me cuentan ellos, que al principio consumían una medicación y les descendía ese síntoma, les bajaba, después les volvía a aparecer y en muchos casos con mucha más intensidad que antes. Para hoy vamos a hablar, van a ver cómo es un chequeo, una evaluación, dónde está esa desalineación y cómo corregirla para, en definitiva, corregir la causa que produce el problema, no solo para que baje el síntoma, sino para que no vuelva a producirse. Bien, vamos a escanear, a utilizar este escaneador térmico sobre las cervicales de esta persona que vino a la consulta por ese estado migrañoso, y después vamos a ver en la pantalla qué nos va a demostrar. ¿Por qué este aparatito nos va a demostrar cómo está alineado o desalineada la columna? Las vértebras, cuando se desalinean, van a levantar la temperatura de la piel más de un lado que del otro. Estos dos sensores van a ser los que me van a decir a mí cómo se encuentran esas vértebras en este momento. Solamente se pasa por toda la parte del cuello, vamos buscando hasta las cervicales superiores, que normalmente son las que van a presentar esa desalineación, que van a producir ese dolor. Perfecto. Una vez que hemos escaneado, vamos a ver en la pantalla cómo tenemos tres desalineaciones acá, bastante importantes. ¿Por qué? Porque en rojo tenemos cuando la desalineación es severa, en naranjita ya cuando la desalineación es moderada, y en amarillo es leve y ya es normal en verde. Entonces acá vemos que tenemos una desalineación en la primera cervical, bastante severa, una moderada en la cervical 2. Por el otro lado, para compensar, hay una desalineación bastante pronunciada también en la cervical 3. Bien, en esta placa radiográfica vamos a ver que hay una desalineación. Este huesito que ustedes ven acá, que es el apófisis odontoides del axis, que está ubicado en el medio. Tenemos dos masas laterales que son el atlas, y vamos a ver que hay un espacio mayor de un lado que del otro, y eso me dice que el atlas, la primera vértebra cervical, la primera vértebra de la columna, se ha desalineado, se ha ido para un lado, está caída, y en esta que es la espinosa del axis la vemos rotada, como me puede indicar esa liñita. Este es un programa que me evalúa las radiografías y podemos sacar en milímetros cómo se ha desviado esa. Ahora vamos a ver otra placa que le pedimos de perfil, que vemos una rectificación. Entonces, ¿qué vamos a entender acá? Que hay una médula muy comprimida, que los espacios por donde salen los nervios está muy reducido en este sector. Obviamente que eso va a producir una interferencia, como siempre digo, entre el cerebro y el cuerpo, un estado de salud disminuido,
Y esta rectificación que tiene el cuello le produce una tensión a la médula, que uno de los síntomas también es el dolor de cabeza o la migraña, como venimos diciendo. Bueno, una vez que terminamos la evaluación, vemos con el escaneo térmico, con la palpación, y terminamos de reafirmarlo con la radiografía, vamos a ver lo que es un ajuste para llevar esa vértebra a su lugar, para corregir esa desalineación que vimos anteriormente. Como vimos que había un atlas desplazado hacia el lado izquierdo, para corregirlo, giramos y posicionamos la cabeza de tal modo que las carillas articulares queden en su lugar, y con un pequeño movimiento en la vértebra hacemos que esa vértebra vaya a su lugar. De esa forma va a empezar a mejorar esa información que tiene que pasar el cerebro, va a empezar a descomprimir esos nervios que estaban apretados por esa vértebra que se había rotado, y la sintomatología va a empezar a mejorar, porque la condición de la persona empieza a mejorar. Como vimos tanto en el escaneo como en la radiografía, que más allá de ese atlas había una cervical que había rotado hacia el otro lado, vamos a corregirla de la misma manera, solamente que la posición de la cabeza va a ser distinta al ser una vértebra más baja. Lo que sí, siempre una vez que la obtenemos, lo que se hace es empujar la vértebra a su lugar, y de esa forma la alineación de esa columna cervical va a ser la correcta. De esa forma mi cerebro puede mandar información sin interferencias. De esa forma se van a descomprimir esos nervios hipogloso, vago, primero y segundo cervical, que tenían compresiones por esa desalineación, y el resultado era ese dolor de cabeza, esa migraña, y la persona va a mejorar. Bueno, esto es explicando medianamente cuando la mayoría de los pacientes que nos frecuenta es por migrañas. Hemos terminado por hoy. Los espero en el próximo micro, donde vamos a hablar de quiropraxia en niños, ya que estamos muy pronto al Día del Niño. Vamos a ver los beneficios que obtiene el cuidado quiropráctico en niños y unos ajustes que les vamos a hacer a ellos también.